cada vez que yo mencionaba esa casa de campo. Dulce, mi amor, ese lugar no es para ti. Es mi refugio de trabajo, nada más. Prométeme que nunca irás sola. Sus ojos se ponían serios cuando hablaba de esa propiedad, como si guardara algo que yo no debía ver. Yo asentía porque confiaba en él, porque después de 40 años de matrimonio había aprendido a respetar sus espacios. Pero siempre me quedé con esa curiosidad que me hacía despertar por las noches preguntándome qué podría haber allí que fuera tan importante. Cada vez que él regresaba de sus viajes a esa casa, llegaba diferente. No podría explicar exactamente cómo, pero había algo en su mirada, una especie de nostalgia mezclada con preocupación que no entendía. Se duchaba inmediatamente, como si quisiera lavar algo más que el polvo del camino. Después se sentaba conmigo en la terraza, me tomaba la mano y me decía cuánto me amaba, pero yo sentía que había una distancia entre nosotros que no existía antes de esos viajes. Recuerdo una ocasión en que encontré tierra en sus zapatos, una tierra rojiza que no era como la de nuestro jardín. Cuando le pregunté, solo sonrió y dijo que había estado caminando por los alrededores de la casa, verificando que todo estuviera en orden. Yo no insistí, pero guardé esa imagen en mi memoria. También notaba que a veces llegaba con las manos lastimadas, pequeños cortes y rasguños que le atribuía a arreglar algunas cosas que se habían dañado. Era una mañana de martes cuando todo cambió para siempre. Álvaro estaba desayunando conmigo en la cocina, leyendo el periódico como cada día. Yo le serví su café negro y me senté frente a él con mi taza de té. Hablamos de cosas cotidianas, del jardín que necesitaba poda, de la visita que haríamos a nuestra hija Carolina el fin de semana. Todo era normal, todo era como siempre había sido en nuestra rutina de tantos años. Esa mañana me había puesto mi vestido verde claro, el que a él le gustaba tanto. Le dije que había soñado con un lugar hermoso lleno de flores y él me sonrió de una manera extraña, como si mi sueño significara algo especial para él. Dulce, me dijo, hay tantas cosas que quisiera mostrarte, pero a veces es mejor que ciertos lugares permanezcan como sorpresas. No entendí qué quería decir, pero antes de que pudiera preguntarle, todo cambió. De repente, Álvaro dejó caer el periódico. Su mano se llevó al pecho y su rostro se puso pálido. Dulce, me dijo con voz entrecortada, me duele mucho el pecho. Yo corrí hacia él, pero antes de que pudiera llegar a su lado, se desplomó de la silla. El sonido de su cuerpo golpeando el suelo de la cocina resonó en mis oídos como un eco que aún hoy no puedo olvidar. Llamé a emergencias con las manos temblando, traté de hacerle respiración artificial como había visto en las películas, le grité que no me dejara sola, pero sus ojos ya no me miraban. En sus últimos momentos, mientras yo sostenía su cabeza entre mis manos, él trató de decirme algo. Sus labios se movían, pero no salía sonido alguno. Solo pude ver que formaba una palabra que parecía ser perdón. El silencio que siguió fue el más terrible de mi vida. Los paramédicos llegaron y confirmaron lo que yo ya sabía en mi corazón. Mi Álvaro se había ido para siempre. Los días siguientes fueron una nube gris que apenas recuerdo. La casa se llenó de familiares y amigos que venían a dar el pésame. Carolina llegó desde la ciudad con los nietos, llorando tanto como yo. Los hermanos de Álvaro, Dante y su esposa Perla, aparecieron inmediatamente, supuestamente para ayudar con los arreglos del funeral, pero yo notaba algo extraño en sus miradas, como si estuvieran evaluando cada objeto de la casa. Durante el velorio, mientras yo recibía abrazos y condolencias, escuché a Dante hablando en voz baja con otros familiares sobre los bienes que Álvaro había dejado y la necesidad de hacer un inventario completo. Perla se acercaba a mí con falsa dulzura, preguntándome si yo sabía todo lo que tenía mi esposo y si había papeles importantes que revisar. Sus preguntas me molestaron, pero estaba demasiado triste para confrontarlos en ese momento. Perla incluso tuvo el descaro de preguntarme si Álvaro había mencionado alguna vez propiedades que yo no conociera. Es que los hombres a veces tienen inversiones que no comentan con sus esposas, me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Sería una pena que algo se perdiera por desconocimiento. Dante asentía a su lado, agregando que ellos estarían felices de ayudarme a revisar todos los documentos para asegurarme de que no se me escapara nada importante. La noche después del funeral, cuando todos se fueron y me quedé sola en mi casa por primera vez en 40 años, el silencio me aplastó. Cada rincón me recordaba a Álvaro. Su silla vacía en la mesa, su lado de la cama sin deshacer, su taza de café que ya no tendría que lavar cada mañana. Me senté en la sala y lloré hasta que no me quedaron más lágrimas.
Caminé por la casa como un fantasma, tocando las cosas que habían sido suyas. Su escritorio, donde pagaba las cuentas cada mes. Sus libros de arquitectura, que hojeaba por las tardes. Su armario, donde aún colgaba el traje que usó en nuestra última cena romántica. Todo parecía estar esperando a que él regresara, pero yo sabía que nunca lo haría. Fue entonces cuando recordé la casa de campo. Ese lugar misterioso que él siempre me había prohibido visitar. Por primera vez en mi vida, esa prohibición ya no tenía poder sobre mí. Álvaro ya no estaba para decirme que no fuera, pero tampoco estaba para explicarme por qué nunca quiso que conociera ese lugar. La curiosidad que había dormido durante todos estos años despertó con una fuerza que me sorprendió. Esa noche, acostada en nuestra cama que ahora era solo mía, tomé una decisión. Tan pronto como pudiera, iría a conocer esa casa de campo. Necesitaba entender qué era tan especial en ese lugar, qué secretos guardaba entre sus paredes. Tal vez allí encontraría alguna respuesta, algún pedazo de mi esposo que me ayudara a entender por qué se había ido tan repentinamente, dejándome con tantas preguntas sin respuesta. No sabía entonces que esa decisión cambiaría todo lo que creía saber sobre el hombre con quien había compartido mi vida entera. No imaginaba que detrás de esa prohibición se escondía algo que transformaría para siempre mi futuro y el de mi familia. Pero en ese momento, todo lo que sabía era que tenía que ir. Era como si Álvaro mismo me estuviera llamando desde ese lugar desconocido, pidiéndome que finalmente descubriera la verdad. Una semana después del funeral, el abogado Honorio Ordóñez me citó en su oficina para la lectura del testamento. Había sido el abogado de confianza de Álvaro durante más de 20 años. Un hombre mayor de cabello gris y modales educados que siempre me había tratado con respeto. Cuando llegué a su oficina, me sorprendió encontrar allí a Dante y Perla, sentados en las sillas frente al escritorio como si tuvieran todo el derecho del mundo a estar presentes. «Buenos días, señora Dulce», me saludó el licenciado Ordóñez con una sonrisa amable. «Lamento mucho su pérdida. Álvaro era un buen hombre y un cliente muy especial». Dante se aclaró la garganta ruidosamente, como si quisiera apurar el proceso. Perla me miraba con esa sonrisa falsa que ya me tenía cansada, moviendo nerviosamente su bolso sobre el regazo. El abogado abrió una carpeta gruesa y comenzó a leer. La casa donde vivíamos quedaba completamente a mi nombre, así como la cuenta corriente del banco y el auto. Hasta ahí, todo era lo que esperaba. Pero entonces el licenciado Ordóñez levantó la vista del documento y me miró directamente a los ojos. «Ahora viene la parte que seguramente la sorprenderá, señora Dulce». Su esposo poseía una propiedad rural ubicada en las afueras de la ciudad, una casa de campo con 15 acres de terreno. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Por supuesto que yo sabía de la existencia de esa casa, pero nunca imaginé las dimensiones de la propiedad. 15 acres era mucho más de lo que había pensado. Dante y Perla intercambiaron miradas rápidas, y noté que Dante apretaba los puños sobre sus rodillas. «¿Una casa de campo?», preguntó Perla con voz aguda. «Álvaro nunca nos mencionó que tenía una propiedad rural». El licenciado continuó leyendo. «La propiedad fue adquirida hace 12 años y está completamente pagada. El terreno incluye una casa principal de 3 habitaciones, una cabaña para invitados, establo y varios anexos. Todo queda en propiedad absoluta de la señora Dulce Falcón». Mi cabeza daba vueltas tratando de procesar esta información. 12 años. Álvaro había comprado esa casa cuando yo tenía 51 años, y nunca me había dicho una palabra sobre la verdadera magnitud de esa inversión. «Disculpe, licenciado», interrumpió Dante con voz tensa, «¿puede decirnos el valor aproximado de esa propiedad?». El abogado revisó otros documentos antes de responder. Según la última tasación realizada hace 6 meses, la propiedad está valuada en $250,000. El terreno tiene gran potencial para desarrollo agrícola o turístico debido a su ubicación privilegiada. El silencio que siguió fue ensordecedor. $250,000. Era una fortuna que yo no sabía que existía. Perla se había puesto pálida y Dante miraba fijamente al abogado como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. «¿Está seguro de que todo va para Dulce?», preguntó Dante con voz ronca. «¿No hay alguna cláusula que mencione a la familia política?». El licenciado Ordóñez me extendió una llave antigua de bronce y un sobresellado. Su esposo dejó instrucciones muy específicas. «La propiedad es completamente suya, señora Dulce.
También me pidió que le entregara esto. Él sobretenía mi nombre escrito con la letra de Álvaro. Solo de verla, se me llenaron los ojos de lágrimas. ¿Puedo abrirlo ahora?, le pregunté. Por supuesto, respondió el abogado. Su esposo me pidió que estuviera presente cuando lo leyera, por si tuviera alguna pregunta legal. Abrí el sobre con manos temblorosas y despliegué una hoja de papel con la letra cuidadosa de mi esposo. Mi querida Dulce, comenzaba la carta, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Perdóname por no haberte contado sobre la casa de campo, pero tenía mis razones que pronto entenderás. Continué leyendo en silencio, consciente de que Dante y Perla estaban tratando de leer por encima de mi hombro. Esa propiedad es mi regalo para ti, el lugar donde quería que pasáramos nuestros últimos años juntos. Está preparada especialmente para ti, con todo lo que sé que amas. Ve pronto, mi amor. Hay muchas cosas esperándote allí. La carta terminaba con te amo para siempre, tu Álvaro. ¿Qué dice la carta?, preguntó Perla con curiosidad mal disimulada. Yo doblé el papel y lo guardé en mi bolso. Es algo personal, respondí con firmeza. Dante se puso de pie bruscamente. Dulce, creo que deberíamos hablar de esto en familia. Una propiedad de ese valor requiere mantenimiento, impuestos, responsabilidades. Tal vez sería mejor venderla y dividir el dinero. Dividir el dinero, repetí lentamente. ¿Con quién, Dante? Su rostro se puso colorado. Bueno, somos la familia de Álvaro. Él habría querido que cuidáramos de ti, que te ayudáramos a tomar las mejores decisiones. Perla asintió vigorosamente. Exactamente. Una mujer sola no puede manejar una propiedad tan grande. Nosotros podemos ayudarte a venderla al mejor precio. El licenciado Ordóñez se aclaró la garganta. Si me permiten intervenir, la propiedad está a nombre de la señora Dulce sin ningún tipo de restricción. Ella puede hacer con ella lo que considere conveniente, sin necesidad de consultar con nadie. Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma. Por primera vez en días, me sentí respaldada por alguien. Gracias, licenciado, le dije. Creo que necesito tiempo para procesar toda esta información. Puedo visitar la propiedad cuando guste. Él sonrió y asintió. Por supuesto. Aquí tiene la dirección exacta y las llaves. También le entrego los documentos de propiedad y los planos de la casa. Si necesita algo más, no dude en llamarme. Mientras salíamos de la oficina, Dante me tomó del brazo. Dulce, no tomes ninguna decisión apresurada. Esa propiedad puede ser una carga muy pesada para una mujer de tu edad. Sus dedos apretaron mi brazo con más fuerza de la necesaria. Perla y yo podemos acompañarte a verla, ayudarte a evaluarla profesionalmente. No será necesario, respondí liberándome de su agarre. Puedo manejar mis propios asuntos. Perla se acercó con esa sonrisa condescendiente que tanto detestaba. Querida Dulce, no queremos que te sientas abrumada. Álvaro habría querido que su familia cuidara de ti. La forma en que dijo familia me hizo sentir como si yo fuera una intrusa en mi propia vida. Esa noche, sola en mi casa, examiné todos los documentos que el abogado me había entregado. Los planos mostraban una casa mucho más grande de lo que había imaginado. Había 3 dormitorios, 2 baños completos, una cocina amplia, sala de estar, comedor y lo que parecía ser un estudio. La cabaña de invitados tenía 2 habitaciones adicionales. Todo el conjunto estaba rodeado por jardines y áreas verdes. Me quedé despierta hasta muy tarde, mirando las fotografías aéreas de la propiedad que estaban incluidas en los documentos. Se veía hermosa desde arriba, con árboles frondosos, senderos serpenteantes, y lo que parecía ser un pequeño lago artificial. Era como un paraíso escondido que mi esposo había mantenido en secreto durante todos estos años. Al día siguiente, muy temprano, tomé una decisión. Iría sola a conocer esa casa de campo. Necesitaba verla con mis propios ojos, entender por qué Álvaro había invertido tanto dinero y tanto secreto en ese lugar. Preparé una pequeña bolsa con agua, algunos bocadillos, y la carta de mi esposo. Antes de salir, releí sus palabras una vez más. Está preparada especialmente para ti, con todo lo que sé que amas. ¿Qué había querido decir con eso? Durante 40 años de matrimonio, Álvaro había demostrado conocerme mejor que nadie.
Sabía que me encantaban las flores, especialmente las rosas blancas y los girasoles. Sabía que disfrutaba la pintura, aunque nunca había tenido tiempo de dedicarme seriamente a ese pasatiempo. Sabía que me gustaba la tranquilidad del campo y que siempre había soñado con tener un jardín más grande donde pudiera cultivar mis propias verduras. Mientras conducía hacia la dirección que me había dado el licenciado, no podía dejar de preguntarme qué más sabría Álvaro sobre mí que yo misma había olvidado. Y sobre todo, me preguntaba qué otras sorpresas me estarían esperando en esa casa que había sido prohibida para mí durante tanto tiempo. El viaje hasta la casa de campo tomó casi 2 horas por carreteras serpenteantes que se alejaban cada vez más de la ciudad. Mientras conducía, el paisaje cambió gradualmente de edificios y tráfico a colinas verdes y campos abiertos. El aire se volvió más fresco y pude sentir cómo la tensión de los últimos días comenzaba a abandonar mis hombros. Era como si cada kilómetro me alejara no solo de la ciudad, sino también del dolor y la confusión que había dominado mi vida desde la muerte de Álvaro. Cuando finalmente llegué a la dirección indicada, tuve que detenerme un momento para asegurarme de que estaba en el lugar correcto. Frente a mí se extendía un portón de hierro forjado con diseños elegantes que nunca había visto antes. Una placa pequeña confirmaba el número de la propiedad. Bajé del auto para abrir el portón y me sorprendió descubrir que se abría suavemente, como si hubiera sido engrasado recientemente. Alguien había estado cuidando este lugar. El sendero de entrada estaba perfectamente mantenido, bordeado por setos cuidadosamente podados y flores de colores vibrantes. Rosas rojas, amarillas y rosadas creaban un espectáculo de colores que me quitó el aliento. Pero lo que realmente me dejó sin palabras fueron los girasoles. Había un campo entero de girasoles a la derecha del sendero, sus caras doradas siguiendo el sol de la mañana. Álvaro sabía cuánto amaba esas flores, pero nunca imaginé que había creado un campo completo de ellas. La casa apareció ante mí como algo salido de un sueño. Era mucho más hermosa de lo que indicaban las fotografías. Construida en piedra natural con toques de madera oscura, tenía un estilo rústico elegante que me recordó a las casas de campo europeas que solía ver en las revistas. La entrada principal estaba enmarcada por columnas cubiertas de enredaderas florecientes, y grandes ventanales permitían que la luz natural inundara el interior. Aparqué el auto y caminé lentamente hacia la puerta principal, sintiendo como si estuviera en territorio sagrado. La llave que me había dado el licenciado encajó perfectamente en la cerradura. Cuando abrí la puerta, el aroma que me recibió fue indescriptible. Era una mezcla de lavanda, madera pulida, y algo más que no pude identificar inmediatamente. Era el aroma de un hogar preparado con amor. Al entrar, me quedé inmóvil en el umbral. La sala de estar era exactamente como yo habría diseñado mi casa ideal si hubiera tenido la oportunidad. Sofás cómodos en tonos crema y verde oliva, estanterías llenas de libros, y sobre la chimenea de piedra, un cuadro que me hizo temblar. Era un retrato mío pintado al óleo, pero no cualquier retrato. Era yo a los 25 años, el día de nuestra boda, con el vestido blanco que había pertenecido a mi abuela y una sonrisa que irradiaba felicidad pura. ¿Cuándo había hecho Álvaro ese cuadro? ¿Cómo había conseguido capturar cada detalle de mi rostro joven con tanta precisión? Me acerqué para examinarlo mejor y descubrí una pequeña placa dorada en el marco que decía: «Para mi eterna novia, Dulce. Con todo mi amor». Ah. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin que pudiera controlarlas. Exploré el resto de la casa como si estuviera caminando por un museo dedicado a mi propia vida. En el comedor encontré una mesa de madera maciza preparada para 2 personas, con manteles individuales bordados con mis iniciales. La cocina era amplia y moderna, pero con toques rústicos que le daban calidez. Sobre el mostrador había un florero con rosas blancas frescas. Rosas blancas recién cortadas en una casa que supuestamente había estado vacía. Alguien había estado aquí recientemente. Alguien había puesto esas flores, había mantenido la casa limpia y en perfecto estado. ¿Pero quién? ¿Y por qué Álvaro nunca me había dicho que tenía empleados cuidando este lugar? Las preguntas se multiplicaban en mi mente mientras continuaba explorando. El dormitorio principal me dejó sin aliento nuevamente. Era espacioso y acogedor, con una cama king size cubierta por una colcha que yo misma había admirado en una tienda de antigüedades años atrás, pero que nunca pude comprar porque era demasiado cara. Sobre la mesita de noche había una fotografía enmarcada de Álvaro y yo en nuestro 20º aniversario de bodas, sonriendo frente a la catedral de la ciudad. Pero lo que más me impactó fue el vestidor.
Estaba lleno de ropa que yo nunca había visto antes, pero que era exactamente mi estilo y mi talla. Vestidos elegantes, blusas de seda, pantalones cómodos, incluso ropa interior nueva todavía con las etiquetas puestas. Era como si Álvaro hubiera estado preparando un guardarropa completo para una vida que yo no sabía que íbamos a tener. En el segundo dormitorio encontré algo que me hizo sentarme bruscamente en la cama. Era un estudio de arte completamente equipado. Caballetes, lienzos en blanco, óleos profesionales, pinceles de todos los tamaños, y una paleta que parecía haber sido usada recientemente. Sobre el escritorio había una nota con la letra de Álvaro, para que puedas pintar todos los atardeceres que quieras, mi amor. Pintar había sido mi sueño secreto durante años. Cuando éramos jóvenes, yo había tomado algunas clases de arte, pero las responsabilidades de la vida diaria me habían alejado de esa pasión. Solo Álvaro sabía cuánto extrañaba tener un pincel en mis manos. Había encontrado mis viejos bocetos guardados en una caja años atrás y me había dicho lo talentosa que era. Aparentemente, él había estado planeando devolverme ese sueño. El tercer dormitorio había sido convertido en una biblioteca personal. Las paredes estaban cubiertas de estantes llenos de libros, pero no eran libros cualquiera. Eran todas las novelas que yo había mencionado querer leer alguna vez, los libros de poesía que me gustaban, manuales de jardinería, libros de cocina internacional, incluso novelas románticas que yo había leído cuando era joven y que había comentado con nostalgia. En el centro de la biblioteca había un sillón de lectura perfecto, con una manta suave doblada sobre el brazo y una lámpara de lectura ajustable. Sobre la mesa auxiliar había una taza de té todavía tibia. Mi corazón se aceleró. Definitivamente alguien había estado aquí muy recientemente, tal vez esa misma mañana. Salí de la casa y exploré los jardines traseros. Era aún más impresionante que el frente de la propiedad. Había un huerto perfectamente organizado con verduras frescas, un invernadero pequeño lleno de plantas exóticas, y senderos de piedra que conducían a diferentes áreas temáticas del jardín. Un área dedicada a hierbas aromáticas, otra a flores para cortar, y una zona con árboles frutales jóvenes que comenzaban a dar sus primeros frutos. Al final del jardín, junto a un pequeño estanque con peces dorados, encontré un banco de madera con otra placa grabada. Aquí planeaba pedirte que envejeciéramos juntos por segunda vez. No entendía qué quería decir con eso, pero las palabras me llegaron al alma. Álvaro había estado preparando una vida completamente nueva para nosotros, un lugar donde pudiéramos redescubrir el amor y la felicidad lejos del bullicio de la ciudad. Cuando regresé a la casa, noté algo que había pasado por alto en mi primera exploración. Sobre la mesa del comedor había un sobre con mi nombre. Lo abrí con manos temblorosas y encontré otra carta de Álvaro, esta vez más larga que la primera. Mi querida Dulce, comenzaba, si estás leyendo esta carta, significa que finalmente has venido a conocer nuestro refugio secreto. He pasado los últimos años preparando este lugar para nosotros, para la segunda etapa de nuestro matrimonio. Quería sorprenderte cuando cumpliéramos 45 años de casados, pero el destino tenía otros planes. La carta continuaba explicando cada detalle de la casa, cada regalo que había preparado para mí. El campo de girasoles lo había plantado 3 años atrás, esperando pacientemente a que floreciera para el momento perfecto. El estudio de arte había sido equipado con la ayuda de un profesor de pintura que le había recomendado los mejores materiales. Los libros de la biblioteca los había estado recolectando durante años, comprando cada título que me había escuchado mencionar. Hay tanto más que quería mostrarte, mi amor, terminaba la carta. Pero ahora tendrás que descubrirlo sola. Por favor, no dejes que nadie te convenza de vender este lugar. Es tu hogar tanto como el mío. Aquí encontrarás las respuestas a las preguntas que sé que tienes. Te amo para siempre. Mientras leía estas últimas líneas, escuché el sonido de un auto acercándose por el sendero de entrada. Mi tranquilidad se rompió instantáneamente. A través de la ventana vi a Dante y Perla bajándose de su auto, con expresiones determinadas en sus rostros. Habían venido a buscarme, y por sus caras, no traían buenas intenciones. Rápidamente guardé la carta de Álvaro en mi bolso y me preparé para enfrentar lo que fuera que hubieran venido a decirme. Pero una parte de mí se rebeló ante la idea de que profanaran este lugar sagrado con su codicia y sus manipulaciones. Esta casa era mía, y nadie me la iba a quitar. Los pasos de Dante y Perla se escucharon firmes sobre el sendero de piedra antes de que tocaran a la puerta. Yo había decidido no abrirles inmediatamente,
necesitaba un momento para calmarme y pensar con claridad. A través de la ventana de la sala los vi observar la propiedad con ojos evaluadores, Perla señalando diferentes aspectos de los jardines mientras Dante tomaba fotografías con su teléfono celular. «Dulce, sabemos que estás ahí», gritó Dante después del tercer toque. «Vimos tu auto. Solo queremos hablar contigo». Su voz tenía un tono diferente al que usaba normalmente, más autoritario, como si tuviera algún derecho sobre mí o sobre esta propiedad. Respiré profundamente y abrí la puerta, manteniendo mi expresión neutra. «Qué sorpresa verlos aquí», les dije sin invitarlos a pasar. «¿Cómo supieron dónde encontrarme?» Perla se adelantó con esa sonrisa falsa que ya conocía tan bien. «Querida Dulce, estábamos preocupados por ti. Una mujer de tu edad manejando sola hasta un lugar desconocido». Dante le preguntó al licenciado Ordóñez la dirección porque temíamos que te hubiera pasado algo. Dante asintió, pero yo podía ver la codicia en sus ojos mientras observaba la casa por encima de mi hombro. «Esta propiedad es mucho más grande de lo que esperábamos», dijo tratando de sonar casual. «¿Podemos pasar? Nos gustaría ver lo que nuestro hermano construyó aquí». La forma en que dijo nuestro hermano me molestó profundamente. Álvaro había sido mi esposo, no su hermano millonario. «No creo que sea necesario», respondí manteniendo la puerta semicerrada. «Es mi primera vez aquí también y necesito tiempo para procesarlo sola». Perla se acercó más, invadiendo mi espacio personal. «Dulce, no seas tonta. Una propiedad como esta necesita mantenimiento constante, seguros, impuestos. Los gastos pueden ser enormes. Nosotros podemos ayudarte a evaluarla correctamente». «El mantenimiento parece estar al día», observé. «Los jardines están perfectos y la casa impecable». Dante intercambió una mirada rápida con Perla. «¿Impecable? ¿Ya entraste? ¿Cómo está por dentro?» Su curiosidad era tan obvia que resultaba ofensiva. «Está bien», respondí secamente. Álvaro tenía buen gusto. Perla insistió una vez más. «Dulce, somos familia. Álvaro habría querido que cuidáramos de ti, que te ayudáramos a tomar decisiones inteligentes sobre su patrimonio. Una propiedad de $250,000 no es algo que puedas manejar sola». Sus palabras me irritaron. Llevaba 40 años manejando un hogar, criando una hija, administrando presupuestos familiares, y ahora me trataban como si fuera una niña incapaz. «Aprecio su preocupación», dije firmemente, «pero puedo cuidar de mis propios asuntos. Cuando necesite ayuda, se las pediré». Dante dio un paso hacia adelante, tratando de ver el interior de la casa. «Al menos permítenos echar un vistazo rápido. Como familia de Álvaro, tenemos curiosidad por ver qué tipo de lugar eligió para su retiro». «Retiro», repetí. Esa palabra me hizo pensar. ¿Álvaro había estado planeando retirarse aquí conmigo sin decírmelo? ¿O había otros planes que yo aún no había descubierto? «Creo que es suficiente por hoy», les dije. «Tengo mucho que pensar y prefiero hacerlo sola». Después de que se fueron, no sin antes hacer más comentarios sobre los gastos de mantenimiento y la responsabilidad de ser propietaria, cerré la puerta y me recargué contra ella. Mi corazón latía aceleradamente. Algo en su comportamiento me había puesto nerviosa, como si supieran más de lo que me estaban diciendo. Decidí continuar explorando la casa más detalladamente. En el estudio de arte encontré algo que había pasado por alto en mi primera inspección. En un cajón del escritorio había un sobremanila grueso con mi nombre escrito en letra grande. Adentro encontré un conjunto de llaves pequeñas y una nota que decía, «Para la habitación especial. Segundo piso, detrás de la biblioteca». ¿Segundo piso? En mis planos no había notado claramente un segundo piso. Regresé a la biblioteca del tercer dormitorio y examiné las paredes más cuidadosamente. Detrás de uno de los estantes más grandes encontré una puerta pequeña que había pasado desapercibida porque estaba pintada del mismo color que la pared. Una de las llaves abrió esa puerta, revelando una escalera angosta que conducía a un piso superior que no era visible desde el exterior de la casa. Mi curiosidad pudo más que mi precaución, y subí lentamente los escalones de madera que crujían suavemente bajo mis pies. Arriba encontré una habitación sorprendente. Era un estudio privado, pero no cualquier estudio. Las paredes estaban cubiertas de fotografías mías tomadas a lo largo de los años,
desde nuestra luna de miel hasta fotos recientes que yo ni siquiera sabía que existían. Había fotos mías en el jardín de casa, cocinando, leyendo, incluso durmiendo pacíficamente. Sobre un escritorio antiguo de roble había una computadora portátil. La encendí y me sorprendió que no pidiera contraseña. En el escritorio de la pantalla había una carpeta titulada Para Dulce. La abrí y encontré docenas de videos. El primero estaba fechado apenas 6 meses atrás. Hice clic para reproducirlo y la imagen de Álvaro llenó la pantalla. Se veía diferente a como lo recordaba en sus últimos meses, más delgado y con ojeras profundas. Mi querida Dulce, comenzó a hablar mirando directamente a la cámara. Si estás viendo esto, significa que finalmente has descubierto mi secreto. Perdóname por ocultártelo, pero tenía que hacerlo. Pausé el video por un momento. Mi esposo se veía enfermo en esa grabación, mucho más enfermo de lo que había aparentado en casa. ¿Por qué no me había dicho nada? Continué reproduciendo el video con el corazón en la garganta. Hace 8 meses los doctores me diagnosticaron cáncer de páncreas en etapa avanzada. Me dieron entre 6 meses y 1 año de vida. Las palabras cayeron sobre mí como piedras. Cáncer. Mi esposo había tenido cáncer y nunca me lo había dicho. No te lo dije porque no quería que pasaras nuestros últimos meses juntos sufriendo y preocupándote. Preferí usar ese tiempo para preparar todo esto para ti. Las lágrimas comenzaron a caer por mi rostro mientras Álvaro continuaba explicando. Había estado viniendo a esta casa no solo para trabajar en el jardín o mantenerla, sino también para recibir tratamientos experimentales en una clínica privada cercana. Había estado luchando contra el cáncer solo, sin decirme nada, mientras preparaba este refugio para mi futuro. El dinero que invertí en esta casa proviene de un seguro de vida que cobré anticipadamente debido a mi diagnóstico, continuó explicando. También vendí algunas inversiones que tenía guardadas desde hace años. Todo está documentado legalmente, todo te pertenece ahora. Pausé el video otra vez para secarme las lágrimas. Álvaro había liquidado sus ahorros secretos para construir este paraíso para mí. El siguiente video estaba fechado 3 meses atrás. En este, Álvaro se veía aún más enfermo, pero su sonrisa era genuina. Hoy planté los últimos girasoles del campo trasero. Calculo que estarán en plena floración para octubre, justo cuando había planeado traerte aquí por primera vez. El destino dirá si podré verte disfrutarlos conmigo o si los disfrutarás sola. Había más videos, cada uno documentando el progreso de la construcción de mi futuro. Álvaro explicaba cada decisión de decoración, cada planta que elegía para el jardín, cada libro que agregaba a la biblioteca. Todo lo hice pensando en ti, decía en uno de los videos. En lo que te haría feliz, en los sueños que dejaste atrás por cuidar de nuestra familia. En el último video, fechado apenas 2 semanas antes de su muerte, Álvaro se veía extremadamente débil. Dulce, mi amor, creo que mi tiempo se está acabando más rápido de lo que esperaba. Si muero antes de poder traerte aquí, quiero que sepas que estos han sido los meses más felices de mi vida, sabiendo que te estaba preparando este regalo. Su voz se quebró ligeramente antes de continuar. Hay una cosa más que necesitas saber. Dante y Perla han estado preguntando sobre mis finanzas. Creo que sospechan que tengo propiedades o dinero que no conocen. Ten cuidado con ellos, mi amor. Su interés en ti no es genuino. El video terminó con Álvaro diciendo, te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Disfruta cada día en nuestro hogar especial. Me quedé sentada frente a la computadora durante largo tiempo, tratando de procesar todo lo que acababa de ver. Mi esposo había estado muriendo lentamente mientras yo me quejaba de que llegaba tarde a casa o de que parecía distraído. Había estado construyendo secretamente una nueva vida para mí mientras luchaba contra una enfermedad terminal. Y ahora entendía por qué Dante y Perla estaban tan interesados en mis asuntos. Revisé el resto de los archivos en la computadora y encontré carpetas con documentos financieros, recibos de construcción y correspondencia con contratistas. Todo estaba meticulosamente organizado y documentado. Álvaro había gastado más de $300,000 en crear este lugar, mucho más de lo que valía según la tasación oficial. También encontré emails entre Álvaro y alguien llamado Honorio, que resultó ser el licenciado Ordóñez. En uno de los emails más recientes, Álvaro escribía: Honorio, si algo me pasa antes de poder contarle a Dulce sobre la casa, por favor asegúrate de que entienda que todo fue hecho por amor.
Y ten cuidado con mis hermanos. Dante me ha preguntado demasiadas veces sobre mis inversiones últimamente. El licenciado había respondido: Álvaro, todos los documentos están en orden y completamente a favor de Dulce. Sin embargo, si te preocupa tu familia, podríamos considerar algunas protecciones adicionales. El último email de Álvaro decía: hazlo. Protege a mi esposa de cualquier manera legal posible. Cuando el sol comenzó a ponerse, decidí que era hora de regresar a casa. Pero antes de irme, quería explorar una última área que había visto desde la ventana del estudio secreto. En el extremo más alejado de la propiedad había una pequeña construcción que no aparecía en los planos originales. Caminé hasta allí y descubrí que era una cabaña pequeña pero completamente funcional, con su propia cocina, baño y dormitorio. Sobre la mesa había otra carta de Álvaro: esta cabaña es para Carolina y los nietos, para cuando vengan a visitarte. Quería que tuvieras tu espacio, pero también que la familia pudiera estar cerca cuando lo desearas. Incluso en sus últimos meses, mientras luchaba contra el cáncer, Álvaro había estado pensando en mi felicidad futura y en mantener a la familia unida. Había construido no solo una casa, sino todo un complejo diseñado para mi nueva vida como viuda. Mientras conducía de regreso a la ciudad esa tarde, sabía que mi vida había cambiado para siempre. Ya no era solo la viuda confundida que había sido esa mañana. Ahora era una mujer que había descubierto el amor más profundo que alguien podía recibir, y también una mujer que tenía enemigos que ni siquiera sabía que existían. Dante y Perla no habían venido a ayudarme por amor familiar. Habían venido porque sabían o sospechaban que había dinero involucrado, mucho dinero. Y ahora que yo conocía la verdad sobre lo que Álvaro había construido para mí, estaba segura de que ellos harían cualquier cosa por quitármelo. 3 días después de mi descubrimiento en la casa de campo, decidí contarle a Carolina sobre la propiedad que había heredado. Mi hija vivía a 2 horas de distancia con su esposo y mis 2 nietos, y aunque nos hablábamos regularmente por teléfono, sentía que esta conversación tenía que ser en persona. Necesitaba ver su reacción, necesitaba saber si podía confiar en ella completamente en medio de toda esta situación. Carolina me recibió con su abrazo cálido de siempre, pero noté inmediatamente que algo era diferente. Parecía tensa, nerviosa, y evitaba mi mirada directa cuando hablábamos. Durante el almuerzo, mientras los niños jugaban en el patio trasero, le conté sobre la casa de campo y todo lo que había descubierto allí. Su reacción me sorprendió y me dolió profundamente. «¿Papá gastó $300,000 en una casa sin decirte nada?», preguntó con voz aguda. «Mamá, eso es una locura. ¿Estás segura de que todos esos documentos son legítimos?». Su tono era escéptico, casi acusatorio, como si yo estuviera inventando la historia. «Por supuesto que son legítimos», respondí. El licenciado Ordóñez me entregó todos los papeles oficiales. Carolina se levantó y comenzó a caminar por la cocina de manera agitada. «No puedo creer que papá hiciera algo así. Una propiedad tan cara, tantos gastos de mantenimiento. Mamá, a tu edad esto puede convertirse en una carga terrible». Sus palabras me recordaron dolorosamente a las de Dante y Perla. «Una carga», repetí. «Carolina, tu padre preparó ese lugar con amor, pensando en mi felicidad». «Pero mamá, sé práctica», insistió mi hija. «Una mujer de 63 años no puede manejar una propiedad de 15 acres. Los impuestos solos deben costar una fortuna cada año. Y si algo se daña, ¿quién va a pagar las reparaciones?». Cada palabra suya me dolía como una bofetada. Mi propia hija estaba cuestionando mi capacidad de manejar mi propia vida. La conversación se volvió más tensa cuando le conté sobre los videos que había encontrado en la computadora. «Papá tenía cáncer y no nos dijo nada», preguntó con lágrimas en los ojos. «¿Cómo pudo ocultarnos algo así?». Por un momento pensé que finalmente entendía por qué Álvaro había hecho todo en secreto, pero su siguiente comentario me decepcionó profundamente. «Mamá, si papá estaba enfermo, tal vez no estaba pensando claramente cuando tomó esas decisiones financieras. El cáncer puede afectar el juicio de las personas. Tal vez deberías consultar con un abogado independiente para revisar si todas esas transacciones fueron legales». No podía creer lo que estaba escuchando. Mi hija estaba sugiriendo que su padre había estado mentalmente incompetente cuando preparó mi futuro. «Carolina, tu padre estaba perfectamente lúcido», le dije con firmeza. «Los videos lo demuestran claramente. Él sabía exactamente lo que estaba haciendo.
Pero ella negó con la cabeza. Mamá, las personas enfermas a veces toman decisiones irracionales. Gastar todos sus ahorros en una casa de campo cuando podría haber usado ese dinero para tratamientos médicos mejores. Él recibía tratamiento, la interrumpí. Había una clínica cerca de la propiedad donde iba regularmente. Carolina suspiró profundamente. Mamá, creo que necesitas ayuda para manejar esta situación. Es demasiado complejo para que lo enfrentes sola. Nuevamente, alguien a quien amaba me estaba tratando como si fuera incapaz de cuidar de mí misma. La conversación tomó un rumbo aún más perturbador cuando Carolina mencionó que había estado hablando con los tíos Dante y Perla. Me llamaron ayer, confesó. Estaban preocupados por ti, mamá. Dijeron que encontraron una propiedad muy cara y que estás considerando mudarte allí sola. Ellos creen que sería mejor vender la casa de campo y usar ese dinero para asegurar tu futuro. Mi corazón se hundió. ¿Tú los llamaste o ellos te llamaron?, pregunté. Carolina evitó mi mirada. Ellos me llamaron. Dijeron que como tu única hija, yo debería estar involucrada en decisiones tan importantes. Mamá, ellos tienen experiencia en bienes raíces. El tío Dante conoce el mercado y puede ayudarte a obtener el mejor precio. Carolina, esa casa no está en venta, dije con voz firme. Tu padre la construyó para mí, para que tuviera un lugar donde ser feliz después de su muerte. Mi hija se sentó frente a mí y tomó mis manos. Mamá, sé que papá tenía buenas intenciones, pero mantener una propiedad así va a consumir todos tus recursos. Los tíos me explicaron que los costos anuales podrían ser de $20,000 o $30,000. Los tíos te explicaron, repetí. ¿Cómo saben ellos cuánto cuestan los gastos de mantenimiento si nunca han visto la propiedad? Carolina se quedó en silencio por un momento. Bueno, ellos investigaron propiedades similares en esa área. Son personas experimentadas en este tipo de inversiones. Me di cuenta de que Dante y Perla habían estado llenando la cabeza de mi hija con números y preocupaciones diseñadas para asustarla. Carolina, ¿desde cuándo te interesan tanto las inversiones inmobiliarias?, pregunté. Nunca antes habías mostrado preocupación por mis finanzas. Mi hija se puso incómoda. Es que ahora las cosas son diferentes. Mamá, eres viuda, estás sola, y necesitas tomar decisiones inteligentes. Estoy sola, pero no soy inútil, respondí con más dureza de la que pretendía. Carolina pareció sorprendida por mi tono. Mamá, no estoy diciendo que seas inútil. Solo digo que esta es una responsabilidad muy grande. Los tíos me contaron que la propiedad está muy aislada, que si te pasa algo allí, nadie podría ayudarte rápidamente. Cada argumento que utilizaba sonaba como si hubiera sido ensayado, como si alguien le hubiera dado una lista de razones para convencerme de vender. Carolina, ¿los tíos te pidieron que hablaras conmigo sobre este tema?, pregunté directamente. Mi hija vaciló antes de responder. Ellos me dijeron que estarían dispuestos a ayudarte con la venta si decidieras hacerlo. Incluso podrían encontrar compradores serios. Qué conveniente, murmuré. Y supongo que ellos también te dijeron que estarían dispuestos a ayudarme a administrar el dinero de la venta. Carolina asintió. Sí, el tío Dante mencionó que tiene contactos en el banco que podrían ayudarte a invertir el dinero de manera segura. Mamá, ellos solo quieren lo mejor para ti. Me levanté de la mesa sintiéndome traicionada. Mi propia hija había sido reclutada por Dante y Perla para presionarme a vender la propiedad que Álvaro había creado con tanto amor. Carolina, esa casa representa el último regalo de tu padre. ¿De verdad crees que debería vendérsela al mejor postor solo porque tus tíos piensan que es una buena idea? Mamá, no se trata de lo que sea mejor para los tíos, protestó Carolina. Se trata de lo que es mejor para ti. Una casa de campo no va a devolvernos a papá. Sus palabras me dolieron profundamente. No estoy tratando de devolver a tu padre, le dije. Estoy tratando de honrar su memoria y sus deseos. La conversación terminó mal. Carolina insistió en que yo estaba siendo emocional e irracional, mientras que yo sentía que ella había sido manipulada por personas que tenían sus propios intereses. Cuando me despedí esa tarde, mi hija me abrazó y me dijo, «Mamá, por favor piénsalo bien. No tomes ninguna decisión apresurada». Los tíos dijeron que hay compradores interesados que podrían pagar hasta $300,000 por la propiedad. Durante el viaje de regreso a casa,
Reflexioné sobre lo que había pasado. Dante y Perla habían sido muy astutos. En lugar de confrontarme directamente, habían reclutado a mi propia hija para hacer el trabajo sucio. Sabían que yo podría resistir sus argumentos, pero que me sería mucho más difícil resistir la presión de Carolina. Esa noche, sola en mi casa, recibí una llamada telefónica que me confirmó mis peores sospechas. Era Perla, con su voz dulzona de siempre. Dulce, querida, Carolina nos contó que le enseñaste la casa de campo. Qué maravilloso que finalmente hayas decidido incluir a la familia en esta decisión tan importante. No decidí incluir a nadie, respondí secamente. Solo le conté a mi hija sobre la herencia de su padre. Perla rió suavemente. Por supuesto, querida. Pero sabes que Dante y yo estamos aquí para ayudarte. Hemos estado investigando el mercado inmobiliario en esa zona y tenemos muy buenas noticias. No estoy interesada en vender, le dije claramente. Hubo una pausa antes de que Perla continuara con un tono ligeramente más frío. Dulce, sé que estás pasando por un momento emocional difícil, pero necesitas pensar en tu futuro de manera práctica. Carolina está preocupada por ti, y nosotros también. Mi futuro está asegurado, respondí. Álvaro se encargó de eso. Perla suspiró dramáticamente. Dulce, querida, a veces los hombres toman decisiones que creen que son buenas para sus esposas, pero que en realidad las complican más. Mantener una propiedad tan grande va a ser un problema constante para ti. Gracias por tu preocupación, le dije, pero puedo manejar mis propios asuntos. Antes de que pudiera colgar, Perla agregó algo que me heló la sangre. Dulce, Dante y yo hemos consultado con nuestro abogado sobre la herencia de Álvaro. Parece que hay algunas irregularidades en los documentos de esa propiedad que podrían necesitar revisión legal. ¿Qué tipo de irregularidades?, pregunté, aunque ya sospechaba que estaban mintiendo. Bueno, es complejo, respondió Perla vagamente. Pero nuestro abogado dice que cuando alguien gasta tanto dinero mientras está enfermo terminal, a veces esas transacciones pueden ser cuestionadas legalmente, especialmente si no se informó adecuadamente a la esposa. Colgué el teléfono temblando de ira. Dante y Perla no solo estaban tratando de manipularme a través de Carolina, sino que ahora estaban amenazando con acciones legales. Querían la propiedad que Álvaro había creado para mí, y aparentemente estaban dispuestos a llegar muy lejos para conseguirla. Esa noche no pude dormir. Me di cuenta de que estaba enfrentando algo mucho más serio que simples desacuerdos familiares. Dante y Perla habían desarrollado un plan coordinado para separarme de mi herencia, y habían logrado reclutar a mi propia hija como aliada. Pero yo tenía algo que ellos no sabían que tenía: todos los videos y documentos que Álvaro había dejado en la casa de campo. Al amanecer, tomé una decisión. Era hora de regresar a la propiedad y revisar más cuidadosamente todo lo que Álvaro había dejado para mí. Algo me decía que en esa casa secreta había más secretos esperando ser descubiertos, secretos que podrían ayudarme a proteger lo que era mío por derecho. Al día siguiente regresé a la casa de campo con una determinación que no había sentido en años. Esta vez no fui como una viuda curiosa explorando una herencia desconocida, sino como una mujer que necesitaba encontrar las armas para defenderse de quienes querían robarle lo que era suyo. El viaje me pareció más corto que antes, como si la casa me estuviera llamando de vuelta. Cuando llegué, noté inmediatamente que algo había cambiado. El portón principal, que yo había dejado cerrado con llave, estaba entreabierto. Mi corazón se aceleró mientras aparqué el auto y caminé cautelosamente hacia la casa. Las huellas de neumáticos en el sendero de grava mostraban que otro vehículo había estado allí recientemente, probablemente esa misma mañana. La puerta principal de la casa también estaba desbloqueada, aunque yo recordaba claramente haberla cerrado cuando me fui. Con las manos temblorosas, empujé la puerta y entré llamando: ¿hay alguien aquí? El silencio fue mi única respuesta, pero el aire tenía un aroma diferente, como si alguien hubiera estado fumando cigarrillos en el interior. Recorrí rápidamente todas las habitaciones del primer piso. Todo parecía estar en su lugar, pero había pequeños detalles que me confirmaron que alguien había estado revisando la casa. En el estudio de arte, algunos de los cajones estaban ligeramente abiertos. En la biblioteca, varios libros estaban fuera de lugar en los estantes. Alguien había estado buscando algo específico. Mi primera preocupación fue el estudio secreto del segundo piso.
Corrí hacia la biblioteca y abrí la puerta oculta detrás de los estantes. Subí las escaleras de 2 en 2, esperando encontrar el estudio saqueado, pero me sorprendió descubrir que aparentemente nadie había encontrado esa habitación secreta. La computadora estaba exactamente donde la había dejado, y todos los videos de Álvaro permanecían intactos. Respiré aliviada, pero mi tranquilidad duró poco. Si alguien había estado buscando algo en la casa, ¿qué era exactamente lo que buscaban? Y más importante, ¿habían encontrado lo que vinieron a buscar? Decidí revisar más sistemáticamente cada rincón de la propiedad para ver si había algo que había pasado por alto en mis visitas anteriores. Empecé por el sótano, un área que no había explorado completamente. Al principio parecía ser solo un espacio de almacenamiento normal, con herramientas de jardinería y cajas de suministros para la casa. Pero mientras movía algunas cajas para ver mejor, noté que una sección de la pared trasera sonaba hueca cuando la golpeaba. Examiné esa pared más cuidadosamente y descubrí que era en realidad una puerta disimulada. Tenía una cerradura pequeña que se abría con una de las llaves que Álvaro me había dejado en el estudio secreto. Detrás de esa puerta falsa encontré algo que me dejó sin aliento, una habitación pequeña que funcionaba como una caja fuerte gigante. Las paredes estaban forradas con estantes metálicos que contenían cajas de seguridad, documentos organizados en archivadores, y lo que parecía ser una colección considerable de objetos valiosos. Había joyas antiguas en estuches de terciopelo, monedas de oro en contenedores especiales, y obras de arte pequeñas pero obviamente valiosas colgadas en las paredes. En el centro de la habitación había un escritorio con una lámpara y más documentos organizados meticulosamente. Encendí la lámpara y comencé a revisar los papeles. Lo que encontré me hizo sentarme bruscamente en la silla del escritorio. Eran documentos financieros que mostraban que Álvaro había estado acumulando riqueza durante años de maneras que yo nunca había imaginado. Había recibos de compra de oro y plata, certificados de autenticidad para obras de arte, documentos de inversiones en acciones y bonos que valían cientos de miles de dólares. Una carpeta completa estaba dedicada a una cuenta bancaria en Suiza que contenía más de $500,000. Mi esposo no solo había sido más próspero de lo que yo sabía, sino que había estado protegiendo esa riqueza de manera muy inteligente. Pero lo que más me impactó fue encontrar una carpeta etiquetada Investigación DIP. Adentro había fotografías, documentos, y lo que parecía ser un informe de investigación privada sobre Dante y Perla. Las fotografías mostraban a mi cuñado entrando y saliendo de casinos, firmando documentos en oficinas de préstamos, y reuniéndose con hombres de aspecto dudoso. Los documentos revelaban que Dante tenía deudas de juego enormes, más de $200,000 según el informe más reciente. También había evidencia de que había falsificado documentos para obtener préstamos usando como garantía propiedades que no le pertenecían completamente. Perla aparecía como cómplice en varios de estos esquemas fraudulentos. Un informe fechado apenas 3 meses antes de la muerte de Álvaro decía: los sujetos han estado haciendo preguntas sobre las propiedades y cuentas bancarias de su cliente. Han visitado el banco 2 veces tratando de obtener información sobre las finanzas de Álvaro Canales. El gerente del banco los rechazó por no tener autorización legal, pero es evidente que sospechan la existencia de activos ocultos. Ahora todo tenía sentido. Dante y Perla no estaban tratando de ayudarme por amor familiar. Habían estado investigando las finanzas de Álvaro durante meses, probablemente esperando su muerte para reclamar parte de la herencia. Sus deudas los habían desesperado lo suficiente como para espiar a su propio hermano. Encontré otro documento que me heló la sangre. Era una transcripción de una conversación telefónica entre Dante y un prestamista, fechada 2 semanas después del funeral de Álvaro. No se preocupe, decía Dante en la transcripción. La vieja no sabe nada sobre las propiedades reales de mi hermano. Cuando las encuentre, la convenceremos de vender y podremos pagarles lo que les debemos. La vieja. Así era como se refería a mí mi cuñado cuando no estaba fingiendo preocupación familiar. La conversación continuaba con Dante explicando que había contratado a un abogado para encontrar irregularidades en el testamento que les permitieran reclamar parte de la herencia. También mencionaba que tenían un plan para usar a Carolina como intermediaria para presionarme. Pero había más. En la última página de la transcripción, Dante mencionaba algo que me hizo temblar. Si no podemos convencerla de vender voluntariamente, tendremos que considerar otras opciones. La casa de campo está muy aislada. Un accidente allí sería muy creíble, especialmente tratándose de una mujer mayor viviendo sola.
¿Un accidente? ¿Dante estaba sugiriendo que podrían hacerme daño físico para quedarse con mi herencia? Leí esa parte varias veces, esperando haber entendido mal, pero las palabras eran claras. Mi cuñado no solo quería mi dinero, sino que había considerado la posibilidad de eliminarme para conseguirlo. Continué revisando los documentos y encontré algo aún más perturbador. Había fotografías de la casa de campo tomadas desde diferentes ángulos, incluyendo imágenes del interior que obviamente habían sido tomadas sin mi conocimiento. Alguien había estado vigilando la propiedad, documentando cada rincón, preparándose para algo. Una de las fotografías mostraba el estudio secreto del segundo piso. Mi sangre se congeló. Si tenían fotografías de esa habitación, significaba que habían estado en la casa antes, que habían encontrado el escondite de Álvaro y sabían sobre la computadora con los videos. Pero si conocían la existencia de esa habitación, ¿por qué no habían subido allí durante su visita de esta mañana? La respuesta estaba en un memo adjunto a las fotografías. La habitación del segundo piso contiene evidencia que podría complicar nuestros planes. Es mejor dejar esa área intacta hasta que tengamos control total de la propiedad. Eran más inteligentes de lo que había pensado. Sabían que si destruían los videos de Álvaro demasiado pronto, yo podría sospechar y tomar medidas legales. Al final de la carpeta encontré lo que parecía ser un plan detallado para apoderarse de mi herencia. Primero intentarían convencerme de vender voluntariamente usando a Carolina como intermediaria. Si eso fallaba, su abogado presentaría una demanda cuestionando la competencia mental de Álvaro cuando hizo el testamento. Como último recurso, el documento mencionaba vagamente soluciones más directas al problema. Fotografié todos estos documentos con mi teléfono celular, asegurándome de capturar cada detalle claramente. Esta evidencia probaba que Dante y Perla habían estado conspirando contra mí desde antes de la muerte de Álvaro, y que sus intenciones iban mucho más allá de simplemente obtener dinero. Mientras guardaba los documentos de vuelta en sus carpetas, encontré una última sorpresa. En el fondo del último cajón del escritorio había una carta dirigida a mí, pero diferente a las otras que había encontrado. Esta estaba marcada a abrir solo en caso de emergencia y tenía la fecha del día anterior a la muerte de Álvaro. Mi querida Dulce, comenzaba la carta, si estás leyendo esta carta, significa que has descubierto el búnker secreto y que probablemente también has descubierto que Dante y Perla representan un peligro para ti. He estado vigilándolos durante meses, y sé que planean quedarse con tu herencia después de mi muerte. La carta continuaba explicando que Álvaro había contratado al investigador privado no solo para recopilar evidencia, sino también para protegerme. He dejado instrucciones con el licenciado Ordóñez para que, si algo te pasa, toda esta evidencia sea entregada inmediatamente a la policía. También he arreglado que un detective privado te vigile discretamente durante los primeros meses después de mi muerte. ¿Un detective privado? ¿Alguien me había estado protegiendo sin que yo lo supiera? La carta explicaba que el investigador tenía órdenes de intervenir solo si mi vida corría peligro real, pero que estaría documentando todas las acciones de Dante y Perla para fortalecer el caso legal en mi defensa. No tengas miedo, mi amor, terminaba la carta. Tienes más poder del que ellos imaginan, y yo he hecho todo lo posible para protegerte desde más allá de la tumba. Usa esta evidencia sabiamente, pero no actúe sola. El licenciado Ordóñez tiene instrucciones completas sobre cómo proceder. Cuando terminé de leer, me di cuenta de que mi situación había cambiado completamente. Ya no era una viuda indefensa siendo manipulada por familiares codiciosos. Era una mujer con evidencia sólida de una conspiración criminal, respaldada por investigadores profesionales y protegida por planes legales que su esposo había puesto en marcha antes de morir. Dante y Perla habían cometido el error de subestimar tanto a Álvaro como a mí. Pensaron que podrían intimidarme y manipularme hasta que entregara voluntariamente lo que era mío. No sabían que cada movimiento que habían hecho durante los últimos meses había sido documentado, que cada amenaza había sido registrada, y que su plan criminal estaba a punto de volverse en su contra. Salí del búnker secreto sintiéndome transformada. Ya no era la viuda confundida que había llegado a esta casa unos días atrás. Era una mujer que finalmente entendía la magnitud tanto del amor de su esposo como de la traición de su familia política. Y ahora tenía las herramientas para defenderse. Pero primero necesitaba hablar con el licenciado Ordóñez y entender exactamente qué opciones legales tenía. Dante y Perla habían declarado la guerra, pero no sabían que yo tenía un arsenal que ellos no podían imaginar. Era hora de pasar de la defensiva al ataque.
Al día siguiente me dirigí directamente a la oficina del licenciado Ordóñez con todas las fotografías de los documentos que había encontrado en el búnker secreto. Cuando llegué, le pedí a la secretaria que me diera una cita urgente, explicándole que tenía evidencia de actividades criminales relacionadas con mi herencia. En menos de 10 minutos estaba sentada frente al abogado. «Señora Dulce, se ve usted muy alterada», me dijo el licenciado con preocupación genuina en su voz. «¿Ha pasado algo grave?». Le mostré las fotografías de los documentos y le expliqué todo lo que había descubierto en la casa de campo. Sus ojos se agrandaron mientras revisaba la evidencia, especialmente cuando llegó a las transcripciones de las conversaciones telefónicas donde Dante hablaba de accidentes y otras opciones. «Esto es mucho más serio de lo que imaginaba», murmuró mientras examinaba cada documento. Su esposo me había dicho que sus cuñados podrían causar problemas, pero esto constituye conspiración criminal y amenazas de muerte. Se levantó de su escritorio y cerró la puerta de su oficina. «Señora Dulce, necesito que me cuente exactamente cuándo y cómo encontró estos documentos». Le relaté todo en detalle: mi descubrimiento del búnker, la evidencia de que alguien había estado revisando la casa, y mi creciente certeza de que Dante y Perla habían estado planeando esto durante meses. El licenciado tomó notas cuidadosamente y luego me sorprendió con una revelación que me dejó sin aliento. Su esposo me dejó instrucciones muy específicas sobre qué hacer si usted descubría esta evidencia, me dijo abriendo una caja fuerte detrás de su escritorio. Él previó que Dante y Perla intentarían algo así. Sacó un sobre grueso y me lo entregó. «Estas son las contramedidas que Álvaro preparó para protegerla». Abrí el sobre y encontré documentos legales que ya habían sido preparados y firmados. Había una orden de restricción preventiva contra Dante y Perla, una demanda por conspiración y fraude, y lo más impactante de todo, documentos que transferían todos los activos ocultos de Álvaro a un fideicomiso incontestable a mi nombre. El valor total de la herencia era de más de $1.200.000. $1.200.000, repetí con voz temblorosa. Mi esposo tenía tanto dinero. El licenciado asintió solemnemente. Su esposo había estado invirtiendo muy sabiamente durante años, señora Dulce. Las inversiones en oro, las obras de arte, la cuenta en Suiza, todo está perfectamente documentado y ahora es completamente suyo. Me explicó que Álvaro había estructurado todo de manera que fuera imposible para Dante y Perla reclamar cualquier parte de la herencia, incluso si lograban probar que él estaba enfermo cuando hizo el testamento. El fideicomiso fue establecido 2 años antes de su diagnóstico de cáncer, explicó el abogado. No hay manera legal de cuestionarlo. ¿Y qué hacemos con las amenazas?, pregunté mostrándole nuevamente las transcripciones donde Dante mencionaba accidentes. El licenciado se puso serio. Esto va directamente a la policía. Amenazar la vida de alguien para obtener una herencia es un delito grave. Con esta evidencia, Dante y Perla podrían enfrentar cargos criminales. Pero luego me dio una opción que no esperaba. Sin embargo, su esposo también preparó una alternativa menos confrontacional. Si usted prefiere, podemos usar esta evidencia como palanca para obligarlos a alejarse permanentemente de su vida sin necesidad de un juicio público. Me mostró otros documentos. Podemos presentarles la evidencia y darles la opción de firmar un acuerdo donde renuncian a cualquier reclamación sobre su herencia y se comprometen a no contactarla nunca más. ¿Y si se niegan?, pregunté. El licenciado sonrió por primera vez en toda la reunión. Entonces procederemos con los cargos criminales. Con esta evidencia, pasarían varios años en prisión. La idea me resultaba tentadora, pero también sabía que un juicio público afectaría a Carolina y a mis nietos. Decidí darles una oportunidad de retirarse con dignidad. Arregle una reunión, le dije. Quiero confrontarlos con toda la evidencia y darles la oportunidad de desaparecer de mi vida para siempre. El licenciado asintió y tomó su teléfono. Lo citaré aquí mañana a las 3 de la tarde. ¿Está segura de que quiere enfrentarlos directamente? Completamente segura, respondí. Por primera vez en semanas me sentía fuerte y en control. Álvaro había planificado mi protección hasta el último detalle, y ahora tenía todas las cartas ganadoras en mis manos. Esa tarde llamé a Carolina para informarle sobre la reunión del día siguiente. Su reacción me confirmó que había estado completamente manipulada por los tíos. ¿Una reunión sobre qué, mamá? Los tíos solo están tratando de ayudarte.
Le expliqué brevemente que había descubierto evidencia de que Dante y Perla habían estado conspirando para robarme la herencia. Eso es imposible, protestó Carolina. El tío Dante me aseguró que solo quería lo mejor para ti. Le pedí que viniera a la reunión como testigo, pero se negó. No quiero estar en medio de problemas familiares. Mamá, si tienes diferencias con los tíos, resuélvanlo ustedes. Su negativa me dolió, pero ya no me sorprendía. Dante y Perla habían hecho un trabajo perfecto manipulándola. La mañana de la reunión me vestí con mi traje más elegante, el que Álvaro me había regalado para nuestro último aniversario. Quería que Dante y Perla vieran que ya no era la viuda vulnerable que habían estado manipulando. Llegué a la oficina del licenciado una hora antes de la cita para revisar una vez más toda la estrategia. Cuando Dante y Perla llegaron, los recibimos en la sala de conferencias más grande de la oficina. Entraron con sonrisas falsas, pero pude ver la tensión en sus rostros. Sabían que algo había cambiado, pero no sabían exactamente qué. Dulce, querida, me saludó Perla con su tono condescendiente habitual. Esperamos que hayas reconsiderado nuestra oferta de ayudarte con la casa de campo. Siéntense, les dije sin devolverles el saludo. El licenciado Ordóñez abrió una carpeta gruesa sobre la mesa. Señores Pedraza, esta reunión es para informarles que tenemos evidencia de que han estado conspirando para defraudar a la señora Dulce y que han hecho amenazas contra su vida. El color desapareció del rostro de Dante. ¿De qué está hablando? Nosotros nunca hemos amenazado a Dulce. El licenciado puso sobre la mesa las fotografías de los documentos del búnker, incluyendo las transcripciones de las conversaciones telefónicas. ¿Reconocen estas conversaciones, señor Pedraza? Dante se puso pálido mientras leía la transcripción donde mencionaba accidentes y llamaba a la vieja a su difunta cuñada. Perla trataba de leer por encima del hombro de su esposo, y su expresión de shock era genuina. Aparentemente no sabía hasta qué punto había llegado Dante en sus planes criminales. Esto está sacado de contexto, balbuceó Dante. Yo nunca haría daño a Dulce. El licenciado puso más evidencia sobre la mesa. Las fotografías de Dante en los casinos, los documentos falsificados para obtener préstamos, las deudas de juego. También está sacado de contexto que deban más de $200,000 a prestamistas ilegales. Perla se volvió hacia su esposo con ojos llenos de horror. ¿Dante? ¿Es cierto esto? Era evidente que ella había participado en la conspiración para robar mi herencia, pero no conocía la magnitud de las deudas de su esposo ni sus conexiones criminales. Tienen dos opciones, continuó el licenciado con voz firme. Firman este acuerdo donde renuncian a cualquier reclamación sobre la herencia de la señora Dulce y se comprometen a no contactarla nunca más, o presentamos toda esta evidencia ante la Fiscalía por conspiración criminal y amenazas de muerte. El silencio en la habitación era ensordecedor. Dante miraba los documentos como si fueran serpientes venenosas, mientras Perla lo miraba a él como si fuera un extraño. ¿Cuánto tiempo tenemos para decidir?, preguntó Dante con voz ronca. 5 minutos, respondí antes de que el licenciado pudiera hablar. Han tenido meses para planear cómo robarme. Ahora tienen 5 minutos para decidir si prefieren la cárcel o el exilio voluntario. Mi voz sonaba más fuerte y decidida de lo que me había escuchado en años. Dante y Perla se levantaron y caminaron hacia una esquina de la oficina para hablar en voz baja. Pude escuchar fragmentos de su conversación. Perla recriminándole por haberla metido en problemas legales, Dante insistiendo que todo iba a salir bien si yo no tenía evidencia sólida. Pero cuando regresaron a la mesa, sus expresiones derrotadas me dijeron todo lo que necesitaba saber. Firmaremos el acuerdo, murmuró Dante sin mirarme a los ojos. El licenciado puso los documentos frente a ellos y explicó cada cláusula. No solo renunciaban a cualquier reclamación sobre mi herencia, sino que también se comprometían a no acercarse a mí, a no contactarme directa o indirectamente, y a no hablar con Carolina sobre mis asuntos financieros. Mientras firmaban los documentos, los observé sin sentir ni triunfo ni venganza, solo un profundo alivio. Álvaro había ganado esta batalla desde la tumba, protegiéndome con una precisión y una previsión que me llenaban de admiración y amor renovados por él. Una cosa más, dije cuando terminaron de firmar. Quiero que sepan que Álvaro los conocía mejor de lo que ustedes pensaban. Él sabía exactamente quiénes eran y qué iban a intentar hacer después de su muerte. Cada movimiento que hicieron fue anticipado y documentado. Dante levantó la vista con una mezcla de odio y respeto.
Álvaro siempre fue demasiado inteligente para su propio bien, murmuró. Sí, respondí, y también fue lo suficientemente inteligente como para protegerme de ustedes. Una semana después de la confrontación con Dante y Perla, regresé a la casa de campo con un sentimiento completamente diferente. Ya no era la viuda confundida que había llegado por primera vez a descubrir secretos, ni la mujer asustada que había encontrado evidencia de conspiración. Ahora era simplemente Dulce Falcón, una mujer de 63 años que finalmente había encontrado su hogar verdadero. El licenciado Ordóñez había procesado todos los documentos del fideicomiso, y oficialmente yo era propietaria de activos por más de $1.200.000. Pero más importante que el dinero era la sensación de libertad que tenía por primera vez en décadas. Ya no había nadie tratando de manipularme, nadie cuestionando mis decisiones, nadie tratándome como si fuera incapaz de manejar mi propia vida. Los primeros días en la casa fueron de pura tranquilidad. Me levantaba cada mañana sin prisa, desayunaba en la terraza mirando el campo de girasoles, y pasaba las tardes pintando en el estudio que Álvaro había preparado para mí. Mis primeras obras fueron torpes después de tantos años sin tocar un pincel, pero cada día mejoraba un poco más, y cada pincelada me llenaba de una satisfacción que había olvidado que existía. El huerto que Álvaro había plantado estaba produciendo verduras frescas que cocinaba en la espaciosa cocina rústica. Por las noches leía en la biblioteca personal, rodeada de todos los libros que alguna vez había querido leer. Era como si mi esposo hubiera capturado todos mis sueños abandonados y los hubiera convertido en realidad tangible. La única tristeza en mi nueva vida era el silencio de Carolina. Mi hija no me había llamado desde la confrontación con los tíos, y cuando yo intentaba contactarla, sus conversaciones eran frías y distantes. Era evidente que Dante y Perla le habían contado su versión de los eventos, pintándome probablemente como una mujer vengativa que había destruido a la familia con acusaciones falsas. Decidí darle tiempo. Esperaba que eventualmente Carolina se diera cuenta de que los tíos la habían manipulado tanto como habían tratado de manipularme a mí. Mientras tanto, me enfoqué en construir la nueva vida que Álvaro había planificado para nosotros, una vida que ahora tendría que vivir sola pero con todo el amor que le había puesto en cada detalle. Un mes después de mudarme permanentemente a la casa de campo, recibí una visita inesperada. Era un hombre mayor, elegantemente vestido, que se presentó como Ricardo Vega, el investigador privado que Álvaro había contratado para vigilarme. Señora Dulce, me dijo con respeto, he venido a informarle que mi trabajo aquí ha terminado oficialmente. Dante y Perla Pedraza se han mudado a otra ciudad y ya no representan ninguna amenaza para usted. Me invitó a sentarme mientras me explicaba cómo había estado protegiéndome durante los últimos meses. Su esposo me contrató no solo para investigar a sus cuñados, sino también para asegurarme de que usted estuviera segura durante la transición después de su muerte. He estado vigilando discretamente la casa, documentando cada visita no autorizada y manteniendo registro de todas las actividades de los Pedraza. ¿Usted fue quien mantuvo las flores frescas en la casa?, pregunté. Ricardo sonrió. Su esposo me dio instrucciones muy específicas sobre cómo mantener la casa lista para su llegada. Cada semana venía a cambiar las flores, verificar que todo estuviera limpio y asegurarme de que los sistemas de la casa funcionaran perfectamente. Me mostró un informe final que incluía fotografías de Dante y Perla cargando sus pertenencias en un camión de mudanza. Se fueron hace 3 días, me informó. Según mis contactos, liquidaron todas sus deudas vendiendo su casa y se mudaron al norte del país. El acuerdo legal que firmaron los obliga a mantenerse alejados, y mis fuentes me dicen que están cumpliendo. ¿Y qué pasa con Carolina?, le pregunté. Ricardo vaciló antes de responder. Su hija ha estado visitando regularmente la casa donde vivían los Pedraza, aparentemente buscándolos. Creo que finalmente se dio cuenta de que la abandonaron sin explicaciones después de haber usado su influencia sobre usted. Esa tarde recibí la llamada que había estado esperando. Era Carolina, y por primera vez en semanas, su voz sonaba como la de mi hija real, no como la de la mujer manipulada en la que se había convertido. Mamá, me dijo con voz quebrada, ¿puedes perdonarme? Creo que cometí un error terrible. Ven a verme, le respondí simplemente. Tenemos mucho de qué hablar. Al día siguiente, Carolina llegó a la casa de campo con los nietos. Su expresión cuando vio la propiedad fue de asombro total. Mamá, esto es hermoso. Papá realmente hizo todo esto para ti.
Caminamos juntas por los jardines mientras los nietos corrían entre los girasoles. Le conté toda la historia: el cáncer de su padre, los meses de preparación secreta, el amor que había puesto en cada detalle de la casa, y también la traición de Dante y Perla. Carolina lloró cuando le mostré los videos de Álvaro explicando por qué había mantenido su enfermedad en secreto. Papá no quería que sufriéramos viendo cómo se deterioraba, me dijo secándose las lágrimas. Él siempre nos protegió, incluso al final. Asentí, recordando cómo Álvaro había cargado solo con el peso de su diagnóstico para que nuestros últimos meses juntos fueran felices en lugar de estar llenos de dolor y preocupación. ¿Puedes perdonarme por dudar de ti?, me preguntó Carolina mientras nos sentábamos en el banco junto al estanque. Los tíos me convencieron de que estabas tomando decisiones irracionales, que necesitabas protección. Ahora veo que la que necesitaba protección era yo, protección de sus mentiras. Ya estás perdonada, le dije abrazándola. Pero necesito que entiendas que esta es mi nueva vida ahora. Ya no soy la mujer que era cuando vivía en la ciudad. Esta casa me ha devuelto partes de mí misma que había perdido hace años. Carolina asintió. Se nota, mamá. Te ves diferente, más fuerte, más feliz. Esa noche, después de que Carolina y los nietos se fueron a dormir en la cabaña de invitados que Álvaro había construido especialmente para las visitas familiares, me quedé sola en la terraza principal mirando las estrellas. Por primera vez desde la muerte de mi esposo, no me sentí sola. Me sentí acompañada por su amor, protegida por su previsión, y libre para ser la mujer que él siempre había sabido que podía ser. Al mes siguiente, decidí hacer algo que me había estado rondando en la mente desde que me mudé a la casa de campo. Contacté a organizaciones locales que ayudaban a mujeres en situaciones difíciles y les ofrecí usar parte de la propiedad como refugio temporal. La cabaña de invitados podría albergar a mujeres que necesitaran un lugar seguro donde reconstruir sus vidas. La primera mujer que llegó se llamaba Selene, tenía 40 años y había escapado de un matrimonio abusivo con sus 2 hijos pequeños. Cuando le mostré la cabaña totalmente equipada y le dije que podía quedarse el tiempo que necesitara sin costo alguno, se echó a llorar. ¿Por qué está haciendo esto por nosotros?, me preguntó. Porque alguien hizo algo hermoso por mí cuando más lo necesitaba, le respondí pensando en Álvaro. Ahora es mi turno de pasarlo adelante. En las semanas siguientes llegaron más mujeres: Dalia, que había perdido su trabajo y su casa; Naira, una artista joven que había sido estafada por su expareja; Celia, una mujer mayor que había sido abandonada por sus hijos adultos. La casa de campo se convirtió en un refugio donde las mujeres podían sanar, planear sus futuros y redescubrirse a sí mismas. Yo les enseñaba pintura a las que estaban interesadas, les mostraba cómo cultivar verduras en el huerto, y principalmente les brindaba algo que yo misma había necesitado: un espacio seguro donde ser valoradas y respetadas. Cada noche, cuando caminaba por la propiedad viendo las luces encendidas en las diferentes cabañas y escuchando las voces de mujeres que habían recuperado la esperanza, sabía que Álvaro estaría orgulloso de lo que habíamos construido juntos. Él había plantado las semillas de mi nueva vida, pero yo las estaba convirtiendo en un jardín que beneficiaba a muchas otras personas. La casa de campo ya no era solo mi refugio personal. Se había convertido en un lugar donde el amor de Álvaro continuaba multiplicándose, ayudando a otras mujeres a encontrar la fuerza que yo había encontrado gracias a su generosidad y previsión. Un año después de mudarme a la casa de campo, me desperté en el aniversario de la muerte de Álvaro con una sensación de paz que nunca pensé que sería posible. El dolor de su ausencia seguía presente, pero ya no era el dolor devastador que me había consumido en los primeros meses. Ahora era un dolor dulce, mezclado con gratitud por el amor extraordinario que habíamos compartido y por el futuro que él había construido para mí. Caminé por la propiedad en la mañana temprano, visitando cada rincón especial que él había creado. El campo de girasoles estaba en plena floración nuevamente, sus caras doradas siguiendo el sol naciente. En el huerto, las verduras crecían abundantes bajo el cuidado que yo había aprendido a darles. El estudio de arte tenía ahora docenas de mis pinturas, obras que capturaban la belleza de este lugar que se había convertido en mi santuario. La casa ya no era solo mía. En las diferentes cabañas vivían actualmente 6 mujeres en diferentes etapas de reconstrucción de sus vidas. Selene había encontrado trabajo en la ciudad cercana y estaba ahorrando para su propia casa, pero había elegido quedarse un poco más para ayudar a las nuevas llegadas. Sus hijos corrían felices por los jardines, riendo de una manera que ella me había dicho que no había escuchado en años.
Dalia había usado el tiempo en la casa de campo para escribir un libro sobre su experiencia superando la traición financiera de su exesposo. Una editorial pequeña había aceptado publicarlo, y ella estaba emocionada por la posibilidad de ayudar a otras mujeres que hubieran pasado por situaciones similares. Naira había montado un pequeño estudio de cerámica en uno de los anexos y vendía sus obras en el mercado local de artesanías. El refugio se había convertido en algo más grande de lo que había imaginado inicialmente. Word of Mouth había llevado a que organizaciones regionales me contactaran para replicar el modelo en otras áreas. Había establecido una fundación usando parte de la herencia de Álvaro, y ahora teníamos fondos suficientes para mantener la operación indefinidamente y ayudar a otras mujeres a establecer refugios similares. Carolina venía a visitarme cada mes con los nietos, y nuestra relación había sanado completamente. Ella había aprendido a respetarme como la mujer independiente en la que me había convertido, y yo había aprendido a perdonar su momentánea falta de confianza en mí. Los nietos adoraban la casa de campo y habían desarrollado amistades especiales con las mujeres del refugio, quienes los trataban como familia extendida. «Mamá», me había dicho Carolina en su última visita, «nunca te había visto tan realizada. Es como si hubieras encontrado tu verdadero propósito en la vida». Tenía razón. Durante décadas había sido esposa y madre, roles que había amado profundamente, pero que también habían definido mi identidad en términos de otras personas. Ahora, por primera vez, sabía quién era Dulce Falcón como individuo. Esa tarde del aniversario, mientras organizaba flores frescas en el florero de la sala principal, encontré entre los pétalos un sobre pequeño que no había visto antes. Con manos temblorosas lo abrí y reconocí inmediatamente la letra de Álvaro. Era una última carta, escondida de manera que la encontrara exactamente un año después de su muerte. «Mi eterna compañera», comenzaba la carta, «si estás leyendo esto, significa que has sobrevivido al primer año sin mí y que has encontrado la fuerza para construir tu nueva vida. Sabía que lo harías, porque siempre fuiste más fuerte de lo que tú misma creías». Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero eran lágrimas de amor, no de tristeza. «Espero que ahora entiendas por qué tuve que mantener tantos secretos. No era porque no confiara en ti, sino porque quería que tu dolor tuviera un límite de tiempo. Quería que después de llorar mi ausencia, pudieras encontrar razones nuevas para sonreír cada día». La carta continuaba describiendo cómo había observado durante años mis pequeños sacrificios, mis sueños postergados, mis talentos guardados. «Construí esta casa no solo como un refugio para ti, sino como una plataforma para que pudieras lanzarte hacia la vida que siempre mereciste tener. Sabía que tenías tanto amor dentro de ti que no podría contenerse en una vida solitaria, por eso preparé espacios para que pudieras compartir ese amor con otras personas que lo necesitaran». La carta revelaba que Álvaro había conocido sobre mi interés secreto en ayudar a mujeres en dificultades. Había notado cómo me afectaban las noticias sobre violencia doméstica, cómo siempre donaba en silencio a refugios para mujeres, cómo me quedaba despierta preocupándome por amigas que pasaban por divorcios difíciles. Había diseñado la propiedad con múltiples cabañas no solo para visitas familiares, sino porque sabía que yo encontraría la manera de usarlas para ayudar a otros. «Mi último regalo para ti no es esta casa, ni el dinero, ni siquiera la protección de las personas que querían hacerte daño», continuaba la carta. «Mi último regalo es la certeza de que no necesitas a nadie más para ser completa. Eres una mujer extraordinaria, Dulce Falcón, y ahora finalmente tienes el espacio y los recursos para demostrárselo al mundo y a ti misma». La carta terminaba con palabras que quedarían grabadas en mi corazón para siempre. «No llores más por mí, mi amor. Cada vez que ayudes a otra mujer a encontrar su fuerza, cada vez que pintes un nuevo cuadro, cada vez que camines por estos jardines con una sonrisa, estaré viviendo a través de tu felicidad. El amor verdadero no muere con el cuerpo, se transforma en acción, en generosidad, en la capacidad de crear belleza donde antes había dolor». Esa noche organicé una pequeña celebración en honor a Álvaro. Todas las mujeres del refugio participaron, así como Carolina y los nietos que habían venido especialmente para la ocasión. No fue un evento triste, sino una fiesta de gratitud por todo lo que el amor de un hombre extraordinario había hecho posible. Selene levantó su copa de vino y propuso un brindis. Por Álvaro Canales, un hombre que nunca conocimos pero que cambió nuestras vidas para siempre a través del amor que le tenía a su esposa. Todas brindamos, y yo sentí una calidez en el pecho que me dijo que Álvaro estaba presente de alguna manera en ese momento. Más tarde,
Cuando todos se habían retirado a sus habitaciones, salí a caminar por los jardines bajo la luz de la luna llena. Me detuve en el banco junto al estanque donde había leído tantas cartas de Álvaro durante este año transformador. Por primera vez desde su muerte, no sentí su ausencia como un vacío, sino como una presencia constante en todo lo que me rodeaba. Gracias, le dije al aire nocturno, por amarme lo suficiente como para preparar mi libertad. Gracias por enseñarme que el final de una historia de amor no tiene que ser el final de la felicidad. Una brisa suave movió las hojas de los árboles, y juro que por un momento escuché su voz susurrándome: «Vuela alto, mi amor. Ya tienes todo lo que necesitas». Al día siguiente recibí una llamada que me llenó de emoción. Era una mujer de otra región que había escuchado sobre nuestro refugio y quería establecer algo similar en su área. Tenía recursos limitados pero mucha determinación, y me preguntaba si podría visitarnos para aprender cómo habíamos creado nuestro modelo. «Por supuesto», le respondí sin dudarlo. «Ven cuando puedas. Tenemos mucho que compartir». Mientras colgaba el teléfono, me di cuenta de que Álvaro había tenido razón una vez más. El amor que él me había dado no era algo que terminaba conmigo. Era algo que se multiplicaba, se expandía, tocaba la vida de mujeres que ni siquiera conocía todavía. Miré por la ventana hacia el campo de girasoles que él había plantado para mí, y supe con absoluta certeza que esta nueva vida que estaba viviendo no era un consuelo por la pérdida de mi esposo. Era la continuación natural del amor extraordinario que habíamos compartido, transformado ahora en una fuerza que podía cambiar el mundo una mujer a la vez. Mi historia con Álvaro no había terminado con su muerte. Había evolucionado hacia algo más grande, más hermoso, más poderoso de lo que cualquiera de los dos había imaginado posible. Y cada día que despertaba en esta casa que él había construido con amor, sabía que tenía la responsabilidad y el privilegio de hacer que ese amor siguiera creciendo. Dante y Perla habían pensado que podían robarme mi futuro, pero no entendieron que el verdadero tesoro que Álvaro me había dejado no era dinero ni propiedades. Era la certeza inquebrantable de que yo era valiosa, poderosa, y capaz de crear belleza y esperanza donde quiera que fuera.